Hubo un tiempo en el que cocinar era mucho más que alimentarse. Era un acto sagrado, un ritual que unía a familias, comunidades y generaciones enteras. En este vídeo vamos a descubrir recetas nativas americanas que han sobrevivido al paso del tiempo. Platos que nacieron del ingenio, del respeto por la tierra y del deseo de cuidar a los suyos. Son recetas humildes pero cargadas de historia, significado y sabor. Pan de bellota. El pan de bellota era una creación sencilla en apariencia, pero rica en historia y sabor. Se trataba de un pan con un gusto profundo, terroso y con notas a nuez, elaborado a partir de bellotas recolectadas, secadas, molidas y lavadas cuidadosamente para eliminar sus taninos amargos. Aunque hoy pueda parecer un ingrediente poco común, fue durante siglos una fuente esencial de carbohidratos y energía para numerosas tribus. Diversas tribus nativas americanas, especialmente las que habitaban en California y en los bosques del este, valoraban enormemente las bellotas por su abundancia, facilidad de recolección y contenido nutritivo. Los robles eran tratados con gran respeto, no se talaban sin necesidad, y las comunidades realizaban quemas controladas para preservar sus robledales. La cosecha de bellotas era un evento comunitario, y su procesamiento se compartía en familia. El tratamiento de la bellota era laborioso. Primero se recogían, pelaban y secaban con cuidado. Luego se trituraban hasta obtener una harina gruesa que se lavaba varias veces en agua para quitar el sabor amargo. Este paso podía durar horas o días, según el método, remojo en ríos o filtrado lento con agua fría. Con la harina resultante se preparaba una masa que a veces incluía bayas, raíces u otras harinas silvestres. Esta se cocía sobre piedras calientes o en hornos de tierra, produciendo un pan denso, nutritivo y saciante, ideal para resistir jornadas intensas de trabajo físico. Este pan no solo alimentaba el cuerpo, también fortalecía a la comunidad. Su preparación y consumo eran actividades compartidas, y en muchas ocasiones, el pan de bellota se ofrecía en rituales como símbolo de gratitud hacia la tierra. Incluso en tiempos de escasez, las bellotas eran una fuente de alimento confiable, lo que les dio el estatus de moneda natural en algunas regiones. Papilla de maíz azul. La papilla de maíz azul, conocida como Blue Corn Mush, era mucho más que un simple desayuno para las tribus Navajo, Hopi y pueblo del suroeste estadounidense. Representaba una conexión directa con sus ancestros, con la tierra que los sostenía y con los rituales que marcaban los momentos importantes de su vida. Aunque simple en apariencia, este plato era una muestra de cómo la comida puede ser práctica, sagrada y profundamente nutritiva. Se elaboraba con harina de maíz azul, molida a partir de granos cultivados en campos secos, mezclada con agua y un toque de ceniza vegetal, generalmente de cedro o enebro. Esta ceniza ajustaba la acidez, intensificaba el color y liberaba niacina del maíz, aumentando su valor nutritivo. La mezcla se cocinaba lentamente hasta lograr una textura espesa, con sabor terroso y matices dulces. El maíz azul, más rico en antioxidantes como las antocianinas y con más proteínas que otras variedades, hacía que esta papilla fuera ideal para entornos duros. Su textura suave y digestibilidad la hacían perfecta para niños, ancianos o enfermos, asegurando nutrición en momentos críticos. En la vida diaria se consumía sola o con añadidos como bayas secas, carne deshidratada o miel silvestre. También tenía un rol ceremonial. Se ofrecía a los espíritus de la lluvia o la cosecha y se servía en nacimientos, bodas e iniciaciones. Además, su preparación era una enseñanza vital. Las niñas aprendían desde pequeñas a moler el maíz y controlar el fuego, guiadas por sus madres o abuelas, en una lección de paciencia, respeto y conexión con el entorno. Hoy, esta papilla sigue presente en muchas comunidades, no solo por su valor nutricional, sino por su significado cultural. Cada preparación es un acto de memoria y resistencia. Incluso fuera del ámbito indígena, el Blue Corn Mush ha ganado espacio como alimento funcional por su aporte de fibra, bajo índice glucémico y facilidad digestiva. Estofado de hominy. El estofado de hominy, hecho con maíz nixtamalizado, era uno de los pilares más nutritivos y versátiles de la cocina tradicional de tribus del sureste de Norteamérica, como los Cherokee, los Choctaw y los Creek. Más que una comida sustanciosa, este plato simbolizaba ingenio culinario, aprovechamiento de recursos y sabiduría ancestral.
El hominy se obtenía al remojar maíz seco en una solución alcalina de ceniza de madera o agua de cal. Esta técnica no solo ablandaba el grano, sino que liberaba nutrientes clave como la niacina, haciendo el maíz más saludable y digerible. Así, evitaban enfermedades como la pelagra que afectaría más tarde a quienes no nixtamalizaban el maíz. Una vez tratado, el maíz adquiría una textura gomosa ideal para guisos. Al hominy se le añadían carnes de caza, venado, conejo o aves, y vegetales de estación, raíces y hierbas locales. El resultado era un estofado denso y aromático, capaz de alimentar a toda una comunidad. Se cocinaba en grandes ollas sobre fuegos abiertos, lo que le daba un sabor ahumado distintivo. Su preparación era lenta y solía hacerse en encuentros comunales, convirtiendo la cocina en una celebración colectiva. No faltaba en ceremonias, festividades o reuniones importantes. Más allá de lo alimenticio, este guiso tenía un valor simbólico. El maíz era una planta sagrada y su preparación respetuosa era un acto espiritual. Según la ocasión, el estofado podía llevar más especias o ser más suave, adaptándose a rituales o a necesidades específicas, como alimentar a ancianos o enfermos. Nutricionalmente era un alimento completo, rico en carbohidratos complejos, proteínas, al combinarse con carne o legumbres y fibra. Perfecto para el estilo de vida activo y resistente de estas comunidades. Hoy, esta receta sigue viva en muchas mesas indígenas. Aunque algunos ingredientes se modernizan, la esencia permanece, demostrando cómo una comida puede ser un puente entre generaciones y un emblema de identidad cultural. Pan Piki de los Hopi. El pan Piki de los Hopi es una creación culinaria delicada y profundamente simbólica. Hecho con harina de maíz azul y ceniza vegetal, representa maestría gastronómica y un vínculo sagrado con la tradición, la feminidad y la continuidad cultural del pueblo Hopi. Más que alimento, es arte, rito y memoria viva en cada hoja crujiente. Frágil y casi translúcido, el piki tiene una textura parecida al papel de arroz. Su ligereza física contrasta con su gran carga cultural. Las mujeres Hopi perfeccionan su elaboración desde hace generaciones, transmitiéndola de madres a hijas como parte de su formación espiritual. La masa se hace con harina de maíz azul mezclada con ceniza de enebro, que mejora el sabor, la digestión y el valor nutricional. Esta mezcla se extiende con precisión sobre piedras calientes engrasadas, formando capas finísimas que se cuecen en segundos. Ya cocido, el pan se despega con cuidado, se enrolla o pliega y se deja enfriar. Su sabor suave permite acompañarlo con platos dulces o salados. A menudo se sirve con miel, frutas o guisos, aunque su textura por sí sola es ya un deleite. Aprender a hacer piki no implica recetas escritas, se enseña observando, con práctica y paciencia. Para muchas jóvenes, dominarlo es señal de madurez y preparación para asumir responsabilidades en la comunidad. En ceremonias Hopi, el piki tiene un lugar central: rituales de iniciación, fertilidad, nacimientos y matrimonios. Su presencia simboliza pureza, dedicación y conexión con los ancestros. Prepararlo es devoción, compartirlo, respeto profundo. Pese a los avances modernos, muchas mujeres Hopi siguen fieles a los métodos tradicionales, conscientes de que el valor del piki trasciende su sabor. Es enseñanza, espiritualidad y herencia cultural frente a la modernidad. Hoy, fuera del contexto indígena, quienes lo prueban descubren que su fragilidad esconde una fuerza ancestral, la de mantener viva una identidad irrenunciable. Si te está gustando este recorrido por las recetas olvidadas de los pueblos indígenas, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo contenido que recupera el valor de nuestras raíces. Y ahora sí, seguimos con el siguiente plato: Sunchook Mash. El sunchook, también llamado tupinambo, girasol silvestre o manzana de tierra, fue uno de los alimentos subterráneos más valiosos para tribus como los Pawnee, los Dakota, los Ojibwe y los Erie. Mucho antes de la llegada de la patata desde Sudamérica, estas comunidades ya cultivaban esta raíz versátil que crecía sin dificultad en climas templados y suelos variados. El puré de sunchook era una preparación sencilla pero sustanciosa. Las raíces se recolectaban en otoño,
cuando eran más dulces y ricas en almidón. Se hervían hasta ablandarse y luego se trituraban hasta formar una pasta cremosa. A veces se les añadía grasa de oso, búfalo o alce, que potenciaba el sabor y aumentaba su valor energético, crucial para soportar los inviernos del norte. Podía enriquecerse con ingredientes locales como ajo silvestre, cebollinos, bayas secas, hierbas o restos de carne seca. Era común prepararlo en grandes cantidades para conservarlo varios días, lo que lo hacía práctico y eficiente. El sunchoke destacaba por su alto contenido de inulina, una fibra prebiótica que mejora la digestión y la absorción de minerales. También aportaba hierro, potasio y fósforo. Su dulzura natural y textura suave lo convertían en uno de los alimentos más reconfortantes del invierno. Otra gran ventaja era su durabilidad. Podía secarse al sol y conservarse durante meses. Al rehidratarlo, recuperaba su textura, lo que lo hacía ideal para tiempos de escasez o desplazamiento. De cultivo sencillo, el tupinambo era una planta perenne y resistente, que regresaba cada año y ofrecía cosechas generosas. Sus flores amarillas también tenían usos decorativos y espirituales, simbolizando el sol y la energía vital. Hoy, el sunchoke ha sido redescubierto en la cocina moderna por su sabor entre patata y alcachofa y por sus beneficios nutricionales. Para los pueblos indígenas, sin embargo, siempre fue más que un alimento. Fue un símbolo de resistencia, salud y conexión con la tierra. Tortitas de choquecherry. Las tortitas de choquecherry eran un alimento fundamental en la dieta de tribus como los Cheyenne, los Blackfoot y los Arapaho. La choquecherry, o cereza silvestre, es una fruta pequeña, de sabor astringente, que maduraba a fines del verano y ofrecía nutrición esencial para los meses más duros. Su sabor intenso, facilidad de conservación y versatilidad la convirtieron en un ingrediente clave. Durante la temporada se recolectaban en grandes cantidades en arbustos resistentes cerca de bosques o ríos. Luego se lavaban y trituraban enteras, pulpa, piel y hueso, hasta formar una pasta espesa. Este método rústico liberaba aceites y nutrientes adicionales del hueso, incluyendo antioxidantes y compuestos inmunoprotectores. Con la pasta se moldeaban tortitas que se secaban al sol por varios días. Este sistema permitía conservarlas durante meses, incluso más de un año. Una vez secas, tenían una textura densa y gomosa, y se podían rehidratar fácilmente con agua, caldo o infusiones. Estas tortitas enriquecían estofados con un sabor afrutado y ácido, servían como espesante de sopas o se mezclaban con carne y grasa para formar pemmican, un alimento de alto valor energético. También se disolvían en agua caliente con miel como bebida revitalizante. Cuando había acceso a ingredientes dulces, como miel silvestre o jarabe de arce, se añadían para equilibrar la acidez, creando un sabor muy apreciado por niños y ancianos. Nutricionalmente eran excepcionales, ricas en vitamina C, fibra, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Para las comunidades indígenas eran una forma práctica de conservar salud y energía en épocas de escasez. Además de su valor alimenticio, la choquecherry tenía un significado social. Su recolección era una actividad colectiva, acompañada de cantos, relatos y enseñanzas, reforzando la identidad del grupo. Hoy, algunas comunidades aún preparan estas tortitas como forma de preservar tradiciones. Cada pequeño disco no solo conserva nutrientes, sino también memoria, cultura y resistencia. Pan frito con grasa de oso. El pan frito, o fry bread, preparado con grasa de oso, es una receta llena de historia, complejidad y simbolismo. Aunque parezca sencilla, masa frita hasta quedar crujiente por fuera y suave por dentro, su origen se remonta a un capítulo oscuro, la reubicación forzada de los pueblos indígenas en el siglo XIX. Durante ese tiempo, muchas tribus fueron desplazadas a territorios áridos y privados de sus recursos tradicionales. Dependiendo de raciones gubernamentales, harina, manteca industrial, azúcar y sal, las mujeres crearon una masa básica que freían con la grasa disponible. Así nació el fry bread, una respuesta al despojo, mezcla de ingenio y dolor. Con el tiempo, fue adoptado por numerosas comunidades y se convirtió en parte de su identidad culinaria. Sin embargo, su legado es ambivalente.
Para algunos es un símbolo de resistencia, para otros un recuerdo de la colonización y de la ruptura con la dieta ancestral. En este contexto, prepararlo con grasa de oso es un acto de recuperación. A diferencia de la manteca procesada, la grasa de oso era usada tradicionalmente por muchas tribus, especialmente en invierno, por su riqueza en omega 3, vitaminas y sabor profundo. Devolverle ese ingrediente original reconecta con sus raíces auténticas. Freír la masa en grasa de oso no solo mejora su perfil nutricional, también honra la memoria culinaria indígena. El resultado es un pan denso, sabroso y con un crujido distintivo. Puede servirse solo o con miel, mermeladas, carnes o como base para tacos indígenas en festivales y encuentros culturales. Más allá de su versatilidad, este fry bread representa soberanía alimentaria. Muchos chefs indígenas lo están revalorizando hoy como una forma de sanar heridas históricas, rescatar lo propio y demostrar que la identidad no se pierde. Evoluciona, resiste y se reafirma en cada bocado. Tamales envueltos en hojas de maíz. Los tamales envueltos en hojas de maíz son una de las expresiones más antiguas y refinadas de la cocina indígena, con más de 8000 años de historia. Surgidos en civilizaciones mesoamericanas como la azteca y la maya, su técnica se difundió hacia el norte, donde fue adoptada y adaptada por diversos pueblos del suroeste de lo que hoy es Estados Unidos. Para muchas de estas culturas, los tamales eran más que comida, eran símbolos de fertilidad, creación y conexión con la tierra. El tamal se elabora con masa de maíz nixtamalizado y agua, extendida sobre hojas de maíz ablandadas. En su interior se colocan rellenos como carne, vegetales, frijoles, chiles, bayas o incluso elementos dulces, según la región y la ocasión. Luego se envuelven, se atan con fibras naturales y se cuecen al vapor sobre piedras calientes o en vasijas grandes. Este método de cocción conservaba la humedad y el sabor, permitiendo que los tamales se mantuvieran frescos varios días sin refrigeración. Su formato individual y su envoltorio natural los hacían ideales para viajes, rituales o como alimento portátil y duradero. Su preparación era una actividad colectiva, especialmente en festividades como cosechas, bodas o nacimientos. Las mujeres se reunían para moler, amasar y ensamblar, convirtiendo la cocina en un espacio de transmisión cultural, historias y saberes ancestrales. El tamal también tenía un significado espiritual. El maíz era sagrado, y envolverlo simbolizaba el ciclo de la vida. En rituales, los tamales eran ofrendas a espíritus o ancestros, acompañados de cantos y oraciones. Desde el punto de vista nutricional, eran alimentos completos. Aportaban carbohidratos complejos, fibra, proteínas y vitaminas. Además, se adaptaban fácilmente a los ingredientes disponibles en cada región o estación, lo que los hacía flexibles y resistentes al cambio. Hoy en día, los tamales siguen presentes en la cocina indígena y han trascendido a la gastronomía continental. Su perdurabilidad no solo responde a su sabor y utilidad, sino a su significado profundo. Cada tamal es una cápsula de historia, cultura y resistencia viva. Tortitas de polen de Catail. Las tortitas de polen de Catail, también conocido como espadaña o totora, eran consideradas un superalimento por tribus que habitaban pantanos, humedales y márgenes de ríos. Esta planta acuática, con altos tallos verdes y espigas marrones, era apodada el supermercado del pantano, porque casi todas sus partes eran comestibles, útiles o medicinales. Entre sus usos más valiosos estaba el polen. Durante el verano, cuando las flores masculinas lo liberaban en nubes doradas, mujeres y niños lo recolectaban cuidadosamente con cestas tejidas. Esta actividad fomentaba la convivencia y requería paciencia y respeto por la naturaleza. El polen recolectado, ligero y amarillo brillante, se mezclaba con agua, miel, jarabe de arce o grasas naturales para formar una masa densa. Luego se moldeaban tortitas que se secaban al sol durante días y se cocinaban sobre piedras calientes o se comían secas como un snack energético y duradero. Nutricionalmente eran excepcionales, ricas en proteínas vegetales, vitaminas B, antioxidantes y minerales esenciales. Al no contener gluten, eran ideales para digestiones sensibles, aunque ese conocimiento no se expresara con términos modernos. Estas tortitas eran útiles para largos viajes, trabajo físico o como reserva invernal.
También se usaban con fines medicinales. Se creía que fortalecían el sistema inmune, mejoraban la fertilidad y ayudaban en la recuperación. Algunas culturas las incluían en rituales por su vínculo con la abundancia. Su elaboración enseñaba sostenibilidad. Las comunidades recolectaban solo lo necesario, permitiendo que la planta completara su ciclo. Esta ética ecológica protegía tanto a la especie como al ecosistema. Hoy, entusiastas de la comida silvestre han redescubierto estas tortitas. Para los descendientes de los pueblos que las crearon, prepararlas sigue siendo una forma de honrar sus raíces y preservar conocimientos ancestrales. Estas pequeñas tortas doradas son, aún hoy, un humilde tributo a la abundancia discreta de la naturaleza. Cada receta que hemos visto no es solo comida, es memoria, comunidad y supervivencia. Son platos nacidos de la necesidad, el respeto por la naturaleza y la sabiduría acumulada durante siglos. Si este viaje te ha emocionado tanto como a nosotros, te invitamos a darle like al vídeo, suscribirte para más contenidos como este, compartirlo con alguien que valore la historia detrás de lo que comemos y dejar en los comentarios cuál de estas recetas te ha sorprendido más. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.